Un saludo cordial a todos. Hoy les voy a aplicar las dos primeras partes del trabajo del ciclo 6. La primera parte, la parte A, nos encontramos con que nos dicen especifique el tipo de reacción. Hay 4 tipos de reacción que se explicó en clase. Está el de descomposición, el de síntesis, sustitución simple y sustitución doble. Uno con solo ver qué tipo de reacciones ya puedes especificar cuál es. Los ejercicios de esta primera parte son del 1 al 8. Tú vas a ver el ejercicio y vas a decir, el número 1 es una reacción de síntesis. No, el 2 es una reacción de sustitución y así sucesivamente con cada uno de los ejercicios. Ahora, ¿cómo puedes identificarlo fácilmente? Eso es lo que voy a explicar en este momento. Primero tenemos la reacción de síntesis. La fórmula de la reacción de síntesis nos especifica que A más B nos da como resultado o como producto, porque recordemos que esto significa produce AB. ¿Qué quiere decir esto? Que la suma de dos reacciones uniéndose, va a formar un solo compuesto. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es H2 reacciona con O2 y produce H2O. Eso quiere decir que dos productos A y B se juntaron, se combinaron y solamente formaron uno solo, que es un solo compuesto. Dos sustancias separadas se juntaron para formar uno. Dos separadas se forman para juntar uno. Solo con ver esto, son dos y solamente produjo un solo producto, ya inmediatamente sabe que esa reacción es de síntesis y coloca esta reacción es de síntesis. Y si quiere especificar por qué, porque dos compuestos reaccionaron y solamente formaron uno. Ya, eso es todo lo que hay que poner. Vamos con la siguiente, reacción de descomposición. En la reacción de descomposición nos dicen AB, una sustancia AB, produce A más B. ¿Qué quiere decir eso en pocas palabras? Esto es como, aquí tenemos un producto que al reaccionar, que va a producir más de uno, es decir, dos partes separando sus componentes. Eso es como tener un auto y que al auto cuando te lo entregan destartalado. Aquí está el auto y con las llantas y ahora te entregan el chasis y las llantas por aparte. Eso es una reacción de descomposición. Una reacción se vuelve dos o más dependiendo la situación. Por ejemplo, aquí tenemos uno que nos dice calcio, carbono y oxígeno produjo calcio y oxígeno más calcio y oxígeno. Carbono y oxígeno. Calcio, carbono y oxígeno O3 produjo calcio y oxígeno más calcio y oxígeno. Las sustancias se separaron en varios compuestos, en varios componentes ya separados. Como quien dice, esto es como decir, nos entregan un vaso de chocolate y si descomponen eso, tenemos un vaso de leche y un vaso de chocolate separado. Pero si los combinas sería como leche achocolatada. Pasaría lo mismo. Tenemos una sustancia que se convirtió, que la descompusieron en varios. Ahora vamos con la tercera, reacción de sustitución simple. O en este caso lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos que nos dicen A más BC produce AC más B. ¿Qué quiere decir esto? Tú cuando lo ves y ves un montón de letras dices, yo no entiendo eso. Eso se puede decir así. Un compuesto que está solo se junta con con otro compuesto que está hecho por varios componentes. Eso va a dar como resultado que el primer componente se va a juntar con parte del segundo y una parte del segundo va a quedar solo. Eso es una manera simple y explicativa para que tengan en cuenta. Es como yo decir, Juan fue con María a la fiesta y en la fiesta llegó José. José al final de la fiesta, José se fue con María y Juan quedó solo. Es decir, una pareja
al reaccionar con otra terminó cambiando parte del componente. Aquí lo podemos ver. Aquí tenemos el zinc. Reacciona con lo que es el cobre. Reacciona con un compuesto conformado por cobre, azufre y oxígeno y 4 de oxígeno. Esto produjo zinc con azufre y oxígeno a la 4. Ven que vieron aquí Y más cobre. ¿Qué pasó aquí? El cobre que antes estaba con el azufre y el oxígeno, ahora quedó separado. Y el zinc que antes estaba solito ahí en una esquina, al reaccionar con este compuesto se unió a parte de la sustancia y una parte de esta quedó solita, quedó por ahí aparte. Así como dije, Juan llegó a la fiesta y se encontró con José y María. Juan se quedó al final con María y José terminó solo a una parte. Esa podría ser una manera de explicarlo. Un componente que estaba solo se combinó con otro y una parte de esta quedó sola. Y al finalizar ese componente se unió mientras que el otro quedó solito por aparte. Ahora, una reacción de sustitución doble o doble sustitución. Aquí nos dicen su fórmula matemática y química, cómo se expresa en los libros, es AB más CD produce AD más BC. Así como en el anterior, aquí lo que es sustitución doble, eso significa que una parte de este componente se va a cambiar con este y una parte de este componente va a unirse acá. Esto es como yo decir, Juan y María van a una fiesta, se encuentran con Jorge y Teresa y al finalizar esa fiesta, Juan termina con Teresa y Jorge termina con María. Así sería, hicieron un intercambio de sus componentes. Aquí en la primera sustancia tenemos que era NaCl. Na es sodio y Cl es cloro. Estos se separaron y cada quien fue por su lado. El cloro se juntó con el Ag con la plata y el sodio se juntó con el NO3. Intercambiaron parte de sus compuestos. Con solo ver y decir, mira, estos cambiaron de lugar con otros, ya de una vez tú sabes que eso es sustitución doble. Entonces en la respuesta del trabajo escriben, el ejercicio número 6 es un ejercicio de sustitución doble, porque parte de sus componentes se intercambiaron. Listo, eso es lo que van a colocar del ejercicio 1 al 8. Van a solamente especificar qué tipo de reacción es, cuáles de los 4 tipos de reacción que se vio en clase son cada uno. Ya eso es todo. Listo. Continuamos con la parte B del trabajo. La parte B del trabajo de ciclo 6 nos dice, utiliza el balanceo por tanteo, resuelva los siguientes ejercicios. Presente procedimiento. Nos van a dar varias reacciones. Lo que nosotros vamos a hacer es equilibrar esas reacciones. ¿Cómo se equilibran esas reacciones? Eso es fácil. Para poder equilibrar esas reacciones hay que recordar la siguiente regla. Lo primero, que siempre se debe conservar la materia. Se debe cumplir la ley de conservación de la materia. ¿Qué quiere decir? Que la misma cantidad de productos, que la misma cantidad de reactivos, es decir, los del lado izquierdo, tiene que tener la misma cantidad de productos, es decir, los del lado derecho. En pocas palabras, si hay 3 carbonos acá, acá debe haber 3 carbonos. Si aquí hay 8 hidrógenos, acá también debería haber. Y así sucesivamente con cada uno. Las reglas del tanteo, aunque son variadas, se pueden resumir de la siguiente manera. Unos de ellos nos dicen, primero se balancean los metales, luego siguen los no metales, luego los hidrógenos y por último los oxígenos. Los oxígenos siempre se dejan de último porque al balancear los otros, los oxígenos se van equilibrando por sí mismos y no necesitan tanto movimiento. Vamos con este ejercicio. Lo mejor de esto es intentar cada ejercicio hacerlo con lápiz para no equivocarse o que si estás borrando a cada rato no te quede un tachón a cada rato. Una vez que ya has terminado, ya sí puedes terminarlo con lapicero. Hay que ver el primero, carbono. Como no tenemos ningún metal, no es necesario balancear los no metales.
Para reconocer los no metales, nosotros lo que vemos en la tabla periódica es la ubicación. El hidrógeno, aunque está del lado del metal, no es un no metal. Está ahí solamente por su carga atómica. Ahora, todo lo que sea así, de esta parte hacia acá, se considera metal. Esta parte de aquí ya se considera como no metálicos. En esta fórmula, en esta reacción, no hay ni un solo átomo de ningún elemento que sea metálico. Por lo tanto, vamos a la siguiente parte. La segunda parte es balancear los no metales. El único no metal que no sea hidrógeno ni oxígeno es el carbono. Por lo tanto, comenzamos con el carbono. Aquí nos dicen que el carbono tiene 3. Tiene de este lado 3. Este subíndice, este número subíndice, nunca se puede alterar. Ese número yo no puedo colocar un 4 para balancearlo aquí al ladito. Los números grandes, los que están acá, son los que pueden afectar a este, más este no se puede nunca alterar. Es decir, si aquí es un 3, es un 3 y punto. Puedes hacerle una multiplicación, pero no puedes cambiar este número como tal. Yo no puedo colocar aquí un 4 y ya se alteró. No puedo hacerlo. Estos números subíndices son inalterables para todo. Entonces, tenemos 3 carbonos. Continuamos con este. Ahora vemos del lado derecho, es decir, de los reactivos, ahora vamos a ver de los productos. De los productos solamente nos da un carbón. Aquí los átomos, por obviedad, el número 1 en química no es necesario mencionarlo cuando se trata de las representaciones de los elementos. Aquí ya sabemos siempre que va a haber un 1 aunque no tenga ningún número al lado. Entonces, tenemos que colocar un número aquí. Este número aquí se va a multiplicar con todo el compuesto que está acá. Ese compuesto, este número va a alterar cada uno de los elementos que está aquí. Como primero vamos con el carbono y lo que nos falta es un 3, tenemos que colocar un número que multiplicado por 1 nos dé 3. Eso quiere decir que ese sería el 3. 3 por 1, 3. Cuando tenemos balanceado un número, ya podemos continuar con el siguiente. Ya balanceamos los no metales. Ahora continuamos con los hidrógenos. Entonces, de este lado del izquierdo de los reactivos, vemos que hay solamente 8 hidrógenos. Por lo tanto, tenemos que colocar 8. Estos números se colocan en lápiz, ya como dije, por si acaso hay que estar borrando a cada rato para poder balancearlo correctamente. Entonces, colocamos 8 hidrógenos. Vemos del otro lado del producto, es decir, produce, y aquí de los productos del lado derecho vemos cuántos hidrógenos hay. Aquí vemos que hay 2 hidrógenos. Como yo dije, en todo esto, estos números, estos subíndices no pueden alterarse. Yo aquí no puedo hacer lo mismo que acá, que es colocar 8 y ya digo, 8 hidrógenos. No puedo hacerlo, porque si yo lo hago 8 por 2, 16. Es decir, se eleva demasiado la cantidad. Entonces, como este tiene un número, tenemos que colocar un número aquí que multiplicado por 2 se acerque y nos dé 8. ¿Cuál es el único número que sabemos? Es el 4. Por lo tanto, nosotros colocamos aquí 4. Este número que ponemos aquí, al multiplicarlo por el subíndice, nos va a dar la cantidad que queramos. 4 por 2, 8. ¿Se iguala con el mismo de los reactivos? Sí. Por lo tanto, ya el hidrógeno quedó balanceado. Podemos continuar con el oxígeno. Vamos con el oxígeno. De este lado, del lado izquierdo de los reactivos, solamente tenemos 2 oxígenos. Este oxígeno multiplicado por 2. 2 oxígenos. Ahora vamos de los productos, es decir, del lado derecho. Los productos son derechos y los reactivos son los izquierdos. De los productos tenemos, aquí vemos que tenemos este oxígeno y este oxígeno. ¿Qué se hace en ese caso? Hay que sumar todos los oxígenos. No es que solamente voy a sumar este y este lo dejo aparte, no. Si hay 20 oxígenos esparcidos por varias fórmulas, se cuentan esos 20 oxígenos. Tenemos que ver que dijimos que este 3 afecta toda la ecuación. Por lo tanto, antes de sumar esto, tengo que decir, no voy a decir 2 oxígenos, no, porque aquí hay un 3 también.
3 por 2, 6. Por lo tanto, ya llevamos 6 oxígenos. Ahora vamos con el siguiente. 4 por 1, porque recordemos siempre que hay un 1 aquí. Entonces 4 por 1, 4. Más 6 que están acá, 10. Aquí tenemos 10 oxígenos. A comparación del anterior, ahora aquí hay más oxígenos de los que habían en los reactivos. Tenemos que balancear los reactivos. Lo bueno es que está solo el oxígeno, podemos colocar el número que nos permita balancearlo sin tanto problema. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. Como ya dijimos, yo no puedo colocar aquí un 10 porque como aquí hay un subíndice, si yo multiplico el 10 por el 2 nos daría 20, se pasaría demasiado ahora. Tenemos que buscar un número que multiplicado por 2 nos dé 10. Entonces, ¿qué número iría aquí? Un número que multiplicado por 2 nos dé 10. Ese número sería el 5. 5 por 2, 10. Por lo tanto, ya no tenemos 2 oxígenos, sino que tenemos 10 oxígenos. Aquí ya tenemos 10 oxígenos. Ahora podemos comprobar si se cumple la ley de la conservación de la materia. Hay que contar cuántos de cada átomo hay de cada elemento. Aquí tenemos carbono 3, es decir, 3 carbonos. Vamos acá, tenemos 3 por 1, 3, es decir, hay 3 carbonos de un lado y 3 carbonos del otro. Hidrógenos, 8 hidrógenos hay del lado de los reactivos. Y del lado de los productos, 4 por 2, 8. 8 hidrógenos igualmente. Y por último los oxígenos, 5 por 2, 10. Del lado de los reactivos y del lado de los productos vamos a ver 3 por 2, 6. 4 por 1, 4. Y 6 más 4, 10. En total hay 10 oxígenos. Con esto quiere decir que se cumplió la ley de la conservación de la materia. La misma cantidad de reactivos con la misma cantidad de productos. Uno ya aquí, ya con un lapicero de otro color, pueden marcar los números para que se vean, para que se distingan del resto de la fórmula. Y así queda resuelto el ejercicio. Espero que esto les ayude a desarrollar esto. Igualmente, si tienen aún duda, recuerden que estamos en la era tecnológica. Busquen en YouTube balanceo por tanteo y ahí encontrarán cientos si no miles de ejercicios, prácticas y demás, para que también se puedan guiar. Ahora, aquí tenemos que la última parte, la parte C, ya esa no les voy a decir porque eso es investigación. Ya ustedes lo van a investigar y como hicimos en la clase, en los otros trabajos, ustedes investigan, ustedes anotan, ustedes buscan en internet y resuelven las preguntas porque son preguntas de investigación. Sin más que decirles, tengan un excelente día. Bendiciones.